Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Hoy vamos a hablar de los ladder operators o los operadores escalera, que son vitales para la mecánica cuántica, sobre todo para el oscilador armónico, para el momento angular e imprescindibles para la cuantización canónica de la teoría cuántica de campos. Ya tenía ganas de que llegara este momento. En cualquier caso, hoy lo que vamos a hacer es describir una pieza importante que uno tiene que tener en su caja de herramientas para llegar a alcanzar a comprender la teoría cuántica de campos y también la mecánica cuántica en algunos aspectos. Así que hoy vamos a explicar qué son, cómo se hallan y algunas relaciones interesantes que vamos a usar en capítulos posteriores. Así que abrochaos los cinturones que empezamos. Muy bien, lo primero que voy a definir es qué se entiende por un operador hermítico positivo. ¿Qué es un operador hermítico positivo? Bueno, lo primero es que es hermítico. Y lo segundo es que los valores propios de este operador A son mayores o iguales que 0. Esto es la definición de operador hermítico positivo. Hay muchas maneras de construir un operador hermítico positivo, pero hay una especialmente interesante, que es hacer o ver si es posible expresar este operador A como el producto de dos operadores, y si tenemos suerte en nuestro problema y conseguimos expresarlo como un operador B traspuesto conjugado por B, y B no tiene ningún tipo de restricción. Así como pedimos que A sea hermítico, o sea que A daga sea igual a A, este operador B no tiene, como digo, ninguna restricción. Pues bien, un operador construido de esta manera se puede demostrar fácilmente que es un operador hermítico positivo. Vale, vamos a poner esto por aquí y vamos a imaginar también que el operador A tiene una base propia. Vamos a llamar, por ejemplo, a esa base n y nos dará unos ciertos valores propios, por ejemplo, lambda sub n. Esto lo que quiere decir básicamente es que el operador A, actuando sobre este vector que tiene la etiqueta n, dará un número real por el mismo vector n. Los vectores n son los propios y lambda n son los valores reales propios del operador A. Pues bien, si partimos de esto, de que A se puede expresar de esta manera, que no siempre es posible, vamos a demostrar que necesariamente los valores propios de A, o sea, estas lambda n, tienen que ser mayores o iguales que 0. Vamos a demostrarlo. Vamos a calcular el valor esperado en su base propia, del operador A me refiero, y como A con n actúa de esta manera, aquí tendremos lambda n, y n por n, al ser una base ortonormal, pues es 1, y por tanto nos queda esto. Pero si utilizamos la expresión esta de aquí, para el operador A, entonces vemos que, esto es igual que esto, pues entonces vemos que esto tiene una forma muy interesante, que es que la parte izquierda la podemos interpretar como el operador B actuando sobre el vector n, pero haciendo el traspuesto conjugado, y luego la otra parte se queda exactamente igual. Pero esto, si por ejemplo nos lo encontramos así, por ejemplo, imaginad un vector traspuesto conjugado y luego el mismo vector, que es justo la forma que tiene esto. Esto de aquí todos sabemos perfectamente que es este señor con el traspuesto conjugado se va a convertir en el señor dual, es decir, el producto escalar de un vector consigo mismo. Y ya sabéis del colegio que cuando se hace el producto escalar de un vector consigo mismo, esto siempre da lo que mide el vector al cuadrado. Esto es del bachillerato. Pues aquí lo mismo. Lo que estamos calculando es la norma. Lo pongo con dos palitos. Si queréis puedo poner eso también, que a los matemáticos les gusta más poner dos palitos para el módulo o la norma. Pues bien, esto de aquí es la norma de este vector, o sea, lo que mide la flechita, por así decirlo, al cuadrado. Estoy aplicando, ya digo, una fórmula del bachillerato. Por lo tanto, esto, inspirados en esta expresión, que es completamente genérica, esto es exactamente lo mismo que la norma de este vector al cuadrado. Pero, a diferencia de lo que ocurre en la relatividad general, todas las normas en mecánica cuántica, es decir, estos señores, son positivas, o bueno, mayor o igual que 0. Pero aunque hubiera alguna duda de si esto diera negativo o no, como está elevado al cuadrado, pues esto va a dar positivo. Por tanto, esto es positivo o 0 seguro. Pero como todo esto es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto, conclusión, pues que estos números
necesariamente tienen que ser mayores o iguales que 0. Así que, si estáis con un problema cuántico y os encontráis un operador que se puede expresar de esta manera y no teniendo ningún tipo de restricción para los operadores B, insisto que los B, el operador B no tiene por qué ser hermítico. Podría serlo y podría no serlo. Y nosotros lo hemos demostrado sin necesidad de que lo sea. Entonces, ¿qué ocurre con un operador hermítico positivo? ¿Por qué me interesa tanto esta historia? Básicamente me interesa por una razón. Porque si representamos los valores propios, vamos a representarlo en un eje, sea cuales sean los valores propios, estoy hablando del operador A. Vale, pues sean cuales sean los valores, pues a lo mejor uno de ellos está por aquí, ¿no? Imaginad el lambda 1,5, lo estoy inventando, un valor propio. Luego a lo mejor hay otro valor propio aquí, por ejemplo, pues 3,6, por ejemplo, ¿no? Lo que está claro es que no habrá ningún valor propio que esté por esta zona porque daría un valor propio negativo. Por tanto, esta zona está prohibida. Entonces pueden haber valores propios por aquí, por aquí, por aquí, por donde sea, pero por la izquierda no. Y lo importante de esto es que hace que haya un rango en donde este señor, o sea, los valores propios empiezan y pueden llegar hasta donde sea, pero empiezan desde algún sitio. Entonces, de todos estos valores propios que haya, vamos a imaginar que el más pequeño fuera este de aquí. Bueno, pues a este valor propio vamos a llamarle lambda 0, sea el número que sea, positivo, por supuesto, o que también puede ser 0. Al siguiente valor propio que nos encontremos, vamos a llamarle lambda 1 y al siguiente lambda 2, etc. Entonces, este valor propio, como todo valor propio, tendrá asignado un vector propio que vamos a llamarle, por ejemplo, el vector propio 0, por ejemplo, a este señor el vector propio 1, estos son solo nombres, etc. Normalmente, en los libros y tal, no se expresa de esta manera, sino que normalmente se expresa así, como unas líneas, y en esas líneas pues se suele poner los valores propios, lo que valen, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos dicho que tendríamos el valor propio que hemos llamado lambda 0, aquí tendríamos el lambda 1, aquí tendríamos el lambda 2 y lambda 3. Y los vectores propios asociados pues le llamamos el 0, el 1, el 2, el 3, por ejemplo. Y esto, por supuesto, continúa, o sea, no hay restricción alguna, en principio, salvo que el problema lo diga, y esto puede llegar al infinito. Y además, como estáis viendo, estamos dando por hecho que este operador A tiene un espectro discreto. Esto también podría valer para espectros continuos, pero es complicarse la vida y para coger la idea ahora ya nos va bien esto. De hecho, en teoría cuántica de campos, el espectro de los operadores con los que vamos a trabajar tendrá un espectro continuo. Pero bueno, eso ahora no nos preocupa porque lo que queremos es encontrar las relaciones fundamentales para que esto se entienda. Pues bien, esta manera de representar los valores propios no es la habitual es esta que tenéis aquí a la derecha. Muy bien. Hasta aquí, fantástico. Pues bien, ahora lo que querría, voy a separar esto un poco para que me quepa lo que quiero decir. Vale, ahora querría preguntarme si existe algún operador por ahí en este mundo que pudiera hacer que pasáramos de este vector a este vector. No sé, voy a llamar a este operador, en el caso de que exista, pues D, por ejemplo. O sea, lo que me estoy preguntando es, ¿existe un operador D tal que al multiplicarlo por el vector 0 me dé, ya no digo el 1 quizá multiplicado por algún número, no sé, me da igual, por algún número complejo. ¿Pero existe esto? Claro, evidentemente la respuesta puede ser o sí o no, está claro. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a imaginar que sí que existe, que es mucho imaginar, pero puestos a imaginar, nos imaginamos que sí existe. Entonces, una vez nos hemos imaginado que sí que existe, nos preguntamos qué relación de conmutación debería tener con A para que hiciera posible nuestro deseo. ¿Vale? O sea, mi deseo es pasar de este a este. Por eso se llama lo de la operadores escalera, que es, si nos imaginamos como una especie de escalera, pues es ir subiendo peldaño tras peldaño. O dicho de otra manera, dado un operador A, porque recordad que este es el espectro del operador A, ¿hay algún otro operador D que suba la escalera o que la baje?
Es decir, que D aplicado sobre un vector de un peldaño nos dé el siguiente peldaño, más o menos, salvo quizá alguna constante o algo, algún numerito por aquí. Bueno, vamos a ver. Para encontrar este operador, lo interesante o lo más inteligente es buscar las relaciones de conmutación, como ahora veréis. Por tanto, este operador este conmutador nos va a dar pues la definición de conmutador: A por D menos D por A. Si ahora multiplicamos todo esto por el vector 0, esto nos va a dar A, y ahora D por el 0 hemos dicho que va a dar alfa por el 1. Y luego tendremos menos A por 0 va a dar lambda 0, que al ser un número ya se puede poner a la izquierda, y luego nos queda D por 0, que va a dar 1, o sea, alfa 1. Si ahora sacamos factor común, alfa y el vector 1, nos queda el operador A menos el número lambda 0. Hasta aquí no parece que hayamos hecho ningún progreso, pero ya veréis que sí que es un progreso muy interesante, ya veréis. Vamos un paso más allá y digamos, a ver, el operador A operando sobre el señor 1 nos dará lambda 1, 1. Por tanto, en vez de A ya pongo directamente lo que va a dar, lambda 1. Y alfa no afecta para nada porque alfa es un número. Bien. Y ahora vayamos al último paso. En vez de este alfa por 1, fijaos que alfa por 1 es lo mismo que D por 0. Déjame poner un momento el D, el operador D sobre el vector 0, y fijémonos que tenemos esta estructura: un operador actuando sobre el vector 0 igual a otro operador actuando sobre el señor 0. Bueno, alguien me podría decir que lambda 1 menos lambda 0, estos son números, correcto, pero un número por un operador es un operador. Entonces, si queremos que esto sea igual, más vale que estos señores sean iguales, porque si no, mal iríamos. Por lo tanto, eso nos da una pista, bueno, una pistaza de por dónde va la cosa. Fijaos, porque si ahora omito este señor también, nos da esto, pero recordemos que AD menos DA es simplemente el conmutador. Luego, simplemente lo voy a sustituir por lo que es. Fantástico. Con esto ya vemos qué tiene que pasar o qué relación de conmutación tiene que tener D con A para que haga lo que queremos que haga, que D sobre 0 dé alfa 1. Esto es muy interesante y ahora nos preguntamos, pero vale, este señor D, si conmuta de esta manera, hace lo que queremos, pero si aplico el operador D sobre el señor 1 para que dé el señor 2, ¿cómo cambia la cosa? ¿Vale? Es lo que nos estamos preguntando ahora. Bueno, entonces lo que estamos pidiendo que esto no solo sea verdad para el señor 0, sino que también sea verdad para el señor 1. Pero claro, alfa será el mismo número o quizás será otro. Claro, eso, bueno, quizá podríamos decir, no, que sea el mismo, pero yo creo que lo suyo es decir, no, no vamos a ser tan estrictos y aquí puede dar un número y aquí puede dar otro número. Vale, si relajamos un poco las condiciones, veamos qué es lo que va a pasar. Y ahora viene un aspecto importantísimo. Imaginad que lambda 0 valiera 4. Imaginad que lambda 1 valiera, por ejemplo, 6. Y que lambda 2 valiera 9. Vale. Esta expresión nos daría que el conmutador de A con D es igual a lambda 1 menos lambda 0, por tanto 6 menos 4, o sea 2D. Mientras que esta expresión nos daría que A con D es igual a lambda 2 menos lambda 1, 9 menos 6, que son 3, 3D. Y esto supondría una contradicción. Básicamente porque si tenemos el conmutador de dos operadores, si da 2D, pues entonces no puede dar 3D. O sea, o da una cosa o da la otra. Por lo tanto, la única manera en la que no encontremos una contradicción es que estos valores propios tienen que estar equidistanciados. Entonces, si de aquí a aquí van subido 2, tenemos que volver a subir otros 2 para que la resta de esta gente dé 2 y la resta de esta gente dé 2.
y entonces aquí dé 2 todo el rato. Bueno, quien dice 2, 3, o sea, ya me entendéis, que estas diferencias sean iguales. Y eso nos salva de la contradicción. Por lo tanto, conclusión de todo esto. Si deseamos que un operador D suba una escalera, es decir, que pase de un peldaño a otro, o sea, de un vector propio a otro, necesitamos que conmute de esta manera y además necesitamos que los valores propios estén equidistanciados. Así que entonces, si tenemos un operador hermítico positivo A y se da la circunstancia de que los valores propios están equidistanciados, que ojo, que esto no lo elegimos nosotros. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando tengamos una teoría cuántica por ahí que estemos describiendo, pues tenemos los operadores que tengamos, que pueden ser positivos o negativos, o ni una cosa ni la otra. O podría ser que tuviéramos un operador hermítico positivo, pero que los valores propios no estén equidistanciados. Es decir, que esto no lo podemos elegir, esto viene dado del problema. Entonces, si tenemos la gran suerte de que nos encontramos con estas circunstancias, entonces podemos decir que va a existir un operador D que conmuta con el operador A igual a incremento de lambda por D, en donde el incremento de lambda, como ya acabamos de ver, se refiere a las diferencias de los valores propios, que siempre es la misma, por hipótesis, claro. Pero si nos da por copiar, hacer un copy-paste de esta ecuación y empezamos a juguetear un poco, que básicamente significa hacer el traspuesto conjugado de la parte izquierda y de la parte derecha a ver qué pasa, entonces aquí lo que tendremos es, por un lado, AD menos DA traspuesto conjugado, y aquí tendremos el traspuesto conjugado de un número real, se queda exactamente igual, y aquí tenemos D de daga, que por cierto aquí no hemos supuesto ni hemos necesitado que D sea hermítico ni nada, ¿eh? Por tanto, al poner aquí el hermítico, pues ese es el hermítico y no lo sustituyo por esto, porque esto no lo hemos supuesto para nada. Vale, en el lado izquierdo tendremos el hermítico conjugado de A por D, que recordad que es cambiar el orden y poner hermítico en los dos sitios. Y aquí lo mismo, cambiamos el orden y ponemos el hermítico. Pero como el operador A sí que es hermítico, esto de aquí, entonces esto le podemos quitar la daga y por tanto nos queda esto. Y si ahora cambiamos de signo toda la ecuación, nos queda de daga A menos más A de daga igual a menos incremento de lambda. Y esto de aquí le he cambiado de signo para que esto lo podamos expresar como el conmutador de A con de daga, que resulta ser igual a menos incremento de lambda. Por cierto, incremento de lambda tal como lo he definido siempre es arriba menos el de abajo, por tanto es positivo, tal como lo he definido. Por lo tanto, menos incremento de lambda daría negativo. Es decir, que jugueteando con la misma ecuación que hemos obtenido, pero haciendo el conjugado, obtenemos esta otra cosa. Voy a borrar. Así que podemos decir que al igual que existe un señor D, existe el señor D daga, que conmuta de esta manera. Y fijaos que, bueno, no lo demuestro, pero eso puede ser un buen ejercicio para hacer en casa, que es que si un operador conmuta con otro de esta manera, lo que hace es bajar en vez de subir. Así que si D sube, D daga baja. Entonces, lo único que nos faltaría es ver cuando D actúa sobre un vector n, está claro que lo sube al siguiente, lo acabamos de comprobar, pero recordad que aquí había un número que podía depender de n. Y de este número no tenemos ni idea de cuánto puede valer. Entonces, para saber lo que vale esto, necesitamos especificar quién es A y quién es D. Es decir, que depende de la teoría en la que estemos trabajando. Así que eso lo reservo para, por ejemplo, para el próximo capítulo. Vamos a encontrar este operador D y D daga, a ver quién es.
y encontraremos estas alfas. Y en el momento en el que hagamos el momento angular, pues haremos lo mismo. Es posible que más de uno se esté preguntando, oye, pero un momento, si esta D va a ser el operador de destrucción, ¿cómo es que sube? Y si esto es el de creación, ¿cómo es que baja? ¿Qué está pasando aquí? Claro, es que, ojo, es que D yo lo puedo llamar como sea. Imaginad que a D, imaginad que a D Daga le llamo, por ejemplo, Pepe. Yo lo puedo llamar de la manera que sea. Entonces, si llamo Pepe a D Daga, entonces claramente Pepe Daga tiene que ser D, porque es la única manera de recuperar D, haciendo el mítico conjugado, digamos, de esta relación. El mítico con el mítico se va, queda D, y el mítico de Pepe, pues el mítico de Pepe. Y esto es lo que haremos, o sea, nosotros pondremos los nombres de acuerdo a la literatura. Pero eso lo haremos en cada caso específico, pondremos el nombre típico que usualmente se utiliza en todos los libros de texto, ¿vale? Por suerte, los cambios de nombre pues no son relevantes aquí. Pero creo que esto seguramente iba a dar un poquito de dudas a vosotros que estáis viendo este vídeo, y por eso ya lo aclaro y ya me adelanto. Y si hay alguna otra pregunta, pues ya me la haréis. Creo que no me dejo nada. Así que en el próximo capítulo vamos ya con el ejemplo del oscilador armónico. Y no lo perdáis, porque ese capítulo no sabéis cuánto de importante es. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.